Al abandonar las Reales Fuerzas Aéreas, donde estuvo trabajando en importantes proyectos, Brian Pendlebury dijo a sus padres que se iba a Australia, a Sydney, a trabajar para una firma de electrónica. Les envió fotografías de su vida allí y durante algún tiempo permanecieron en contacto por carta. Un amigo suyo iba a ir a Sydney y le dijimos que por qué no visitaba a Brian y le daba una sorpresa. Bien, él fue a la dirección que le habíamos dado y allí nunca habían oído hablar de Brian. A pesar de las cartas y fotografías, que era algo que quedaba sin explicar, no hay otra prueba acerca de Brian Pendlebury, aparte el hecho de que su nombre apareciera registrado en el aeropuerto londinense de Heathrow como pasajero de un viaje con destino a Sydney. Eso, hasta donde hemos podido averiguar, es el último dato de que alguien le haya visto. Anne Clark, Robert Patterson y Brian Pendlebury. Solo 3 de los 400 nombres recopilados para nuestro proyectado informe científico acerca de la fuga de cerebros de Inglaterra. Desde esta oficina, nuestros colaboradores empezaron a investigarlos a todos ellos. ¿Qué tenían en común? ¿Cómo eran los que abandonaron este país? ¿Cuáles eran sus razones y qué pensaban después acerca de ello? De esos 400 nombres investigados, resultó evidente que 24 habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos solos, otros con sus familias. ¿A dónde fueron y desde luego cómo? ¿Cuál era, si es que existía, el factor común? Este es el centro astronómico, donde, sin que nadie lo supiera en su momento, empezaba a desvelarse la segunda parte de nuestra compleja historia. Sir William Ballantyne, un distinguido astrónomo, partía para realizar un viaje que nunca completó. Distinguido astrónomo muere en accidente. Un derrapaje fatal mata a un científico. Necrológica, el profesor Sir William Ballantyne, conocido científico, muere en accidente. Algo serio preocupaba a Ballantyne. Eso lo sabemos por una llamada que hizo desde esta cabina aislada, no lejos de la carretera principal de Londres. Telefoneó a un viejo amigo, un editor jefe de una agencia de noticias llamado Robert Hendry. ¿Qué impresión le produjo a usted? Parecía agitado, cosa rara en él, porque normalmente solía ser un hombre bastante tranquilo. Me dijo que venía en coche a Londres y que si podíamos vernos. Le dije que sí. Me preguntó si había recibido un paquete que me había enviado la víspera. Le contesté que lo tenía. Contenía esta cinta de vídeo que me pidió que guardase bajo llave hasta su llegada. Bueno, le esperé y naturalmente a la mañana siguiente me enteré del accidente. Estas fotos las tomó de agencia. A pesar del considerable espacio que la prensa dedicó a la noticia, solo se proporcionó una misma fotografía a la prensa y la televisión nacionales. Nuestros propios expertos independientes examinaron estas fotografías y el lugar del accidente en que me encuentro ahora mismo. No sacaron ninguna conclusión en firme, pero dijeron que la causa del accidente permanecía, al menos para ellos, en el más absoluto misterio. Pero ¿y la cinta de vídeo que Ballantyne tenía tanto interés en que llegase a salvo a manos de su amigo el señor Henry? Aparentemente nada, ninguna imagen. Solo el incesante ruido del espacio, el nada diferente e incontables otras cintas de los archivos de la radioastronomía. Nos aseguraron que aquí no había solución alguna a la misteriosa muerte violenta de Sir Ballantyne. En ese caso, ¿cuál podía ser la información vital que Ballantyne había descifrado de esos ruidos aparentemente casuales? Es algo que tuvimos que esperar un tiempo para averiguarlo.
Mientras tanto, sin embargo, ocurrió algo que por lo menos al principio parecía ser una clave. Se recibió una llamada en estas oficinas de informe científico. Me encontré hablando con un hombre joven, al parecer, que se negó a dar su nombre ni ningún otro detalle personal por teléfono. Solo me dijo que había conocido a Sir William Valentine durante una visita que el astrónomo había realizado poco antes de su muerte al cuartel general de la NASA en Houston, donde él trabajaba. Quedamos citados cerca de aquí para una hora más tarde. Bien, Jack, estoy listo. Es posible que muchos consideren poco ético lo que van a ver ahora. Sin embargo, creemos que a la luz del desarrollo posterior de los hechos, nuestra acción estaba justificada. Iba equipado con un pequeño transmisor para que pudiéramos registrar la conversación entre ellos. Y colocamos la cámara oculta frente al mercado donde se había fijado la cita. ¿Colin Benson? Sí, hola. Hola. ¿Vamos a alguna otra parte? No. Aquí está bien. Una pregunta previa. ¿Quiere llegar hasta el fondo en todo este asunto? Para eso estoy aquí. ¿Puede ayudarnos? Sí que puedo, pero lo haremos a mi manera, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a andar un poco, ¿quiere? Siento parecer nervioso, pero es que lo estoy. ¿Nervioso? ¿Por qué? Me preocupa que me pueda pasar algo. Ya sabe, como Valentine. ¿Sabe usted qué fue lo que le ocurrió? Al menos el porqué. Y tengo que marcharme antes de que averigüen que estoy aquí. ¿Por qué? ¿A quiénes se refiere? Escuche, déjeme que le diga solo lo que tengo que decirle. Sí, de acuerdo. Esta dirección, vaya mañana a las 10, lleve las cámaras y el equipo de grabación. Esa es toda la protección que necesito. Le veré allí. Colin Benson llegó a la dirección que le habían dado poco después de las 10 del día siguiente, con un equipo de filmación. Aparca ahí. Vamos, daos prisa. Al rato abrieron la puerta. Les mostramos la parte siguiente de la película completa, sin montaje, tal y como la rodamos aquel día. ¿Quién es? Anglia Televisión, informe científico. ¿Quién? Este es el número 88, ¿verdad? Sí. Pues hemos venido, señor... Es un americano. ¿Se refiere a Harry? Eso es. ¿Podemos entrar? Está arriba. Gracias. No sé de qué se tratará, pero no van a conseguir mucho de Harry. Vamos, chicos. ¿Qué hay? ¿Quiénes son? Vienen a verte. Ayer. ¿Se acuerda? No. Déjeme en paz. ¿Qué le ocurre? Llévatelos de aquí. Váyanse, por favor. Solo queremos hacerle una entrevista. Será mejor que se vayan. ¿Está drogado o algo así? ¿Pero qué drogado? ¿Qué dices? Contésteme una pregunta. ¡Harry! ¡Harry, por favor! Tranquilícese. ¡Harry! ¿Qué le pasa? ¡Por favor, Harry! ¡Tranquilízate! Fue la última vez que vimos a Harry, el misterioso americano, a pesar de que volvimos con la policía una media hora más tarde. Estuvimos vigilando esta casa durante varios días sin obtener resultado alguno. En otros sitios, sin embargo, piezas y más piezas de este extraño asunto empezaron a encajar. La gran sequía mundial de aquel verano no había tenido igual en la historia conocida. Los pastizales europeos de ordinario tan verdes se vieron convertidos en áridos campos de tierra. El ganado, incapaz de extraer humedad de la hierba, hubo de ser provisto de agua y alimentado con el pienso guardado para el próximo invierno. En Inglaterra ocurrió otro tanto: campos secos y míseras cosechas. En Francia, los incendios forestales incontrolados devastaron enormes zonas. No se veía el fin de la sequía. Enormes reservas de agua se desecaron y se tuvieron que llevar suministros a las zonas secas, algunas de las cuales apenas tenían agua para 20 días.
El río Támesis alcanzó el nivel más bajo jamás visto. No cundió el pánico, solo un creciente sentimiento de intranquilidad de que lo que estábamos viviendo no era natural y que el clima de la Tierra estaba derivando hacia un drástico cambio. Melbourne, Australia, donde el río Amarillo quedó reducido a un arroyo polucionado en el que los peces y la vida acuática desaparecieron casi por completo. Las restricciones de agua aumentaron y se hicieron esfuerzos desesperados para salvar los raros y valiosos árboles del famoso jardín botánico de Melbourne. El norte de la India se vio atenazado por la peor ola de calor registrada en 50 años. En Bihar, la temperatura alcanzó los 48 centígrados. Miles de personas murieron y los daños en las cosechas y el ganado fueron inimaginables. El desierto africano amplió su extensión a expensas de la tierra fértil, destruyéndolo todo en su avance. Mientras tanto, en China y casi toda Asia, terribles terremotos ocasionaron muertes a millones, más de las que ocasionaría un ataque nuclear. Al otro lado del Pacífico, el Caribe parecía a punto de estallar. Algunos volcanes que se creían extinguidos desde hacía miles de años cobraban vida de repente de modo terrorífico. Ciudad de la Muerte, 2000 cadáveres en las calles de Guatemala. Masas de rocas desprendidas destruyeron siglos y siglos de historia en la Europa central. En Italia y Yugoslavia, muchos pueblos antiguos fueron reducidos a escombros. Equipos de rescate internacionales evacuaron a miles de personas de las zonas amenazadas, pero muchas otras estaban demasiado abrumadas por la experiencia para decidirse siquiera a marchar. Los científicos empezaron a sospechar que el equilibrio ecológico de la Tierra se enfrentaba a un peligro mayor de lo que hasta entonces se había creído. En la cumbre de la sequía entrevistamos en la Universidad de Cambridge a alguien preparado para ofrecernos el principio de una respuesta. ¿Lo ve? Es algo que no en este país. Este calor. Las teorías de Gerstein, cuando las lanzó hace más de 20 años, habían sido universalmente rechazadas. Le tacharon de alarmista y de pesimista. Por el contrario, los acontecimientos demostraron que calificarle de optimista hubiera sido lo indicado. A finales de los años 60, la Tierra estaba ya tan atrapada dentro de una envoltura debida a su propia polución que el calor del sol y el de los procesos industriales experimentaban crecientes dificultades para disiparse. 10 años antes de la predicción de Gerstein, el notable efecto de invernadero, un espesamiento de la atmósfera exterior debido al aumento de los niveles de dióxido de carbono, se había convertido en realidad. A medida que la atmósfera se hacía más densa, se experimentaban variaciones extremas de temperatura, desde calores tórridos hasta fríos sin precedentes. Norteamérica padeció el peor invierno de que se tenía noticia. Los ríos se congelaron e incluso las grandes cataratas del Niágara se vieron de... En muchas zonas el presidente Carter ordenó el estado de emergencia. Pero el más terrorífico descubrimiento que hicieron los científicos fue que el nivel de nieve no derretida del año pasado era el primer paso hacia una próxima e inevitable era glacial.